Ya, chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar. Voy a presentar mi pantalla, me van a decir si se ve. Ya. Mm. Ya se ve mi pantalla, chicos. Buenos días. Sí, profe. Ya. Ya, ahí está. Vamos a empezar, chicos. Vamos a ver esta penúltima semana. Ya nos toca la siguiente semana, ya la última. ¿Ven? Ya hemos llegado casi al final. Todo tiene su final. Ya, hemos visto la semana, el lunes, ya, sobre lo que es la raíz, las partes de la raíz, ¿no? Las regiones de la raíz que estamos viendo acá, ¿no? De este tipo de raíz. Hemos visto los tipos de ramificaciones que presentan la raíz, ¿no? También hemos visto las funciones de la raíz, hemos visto la clasificación, cómo se clasifica a la raíz. Hemos visto, bueno, hay varios tipos de clasificaciones, existen muchas clasificaciones sobre la raíz, por los años, ¿no? Mm, también, ¿no? También podemos clasificarlos si son aéreas, subterráneas, acuáticas y todo eso, ¿ya? Pero hemos escogido esta por su forma mayormente, ¿no? Por su estructura y cómo está determinada, ¿ya? También hablamos del, ta del tallo, ¿no? ¿Cuáles son las principales características del tallo? ¿No? Tipos de tallo que presentan, pues, algunos organismos. También ahí hemos hablado de distintos tipos de tallos y cómo lo podemos clasificar a la raíz y a los tallos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí va a haber esa característica importante. Hablamos de tallos subterráneos, tallos aéreos, ¿no? Ya, también por el tiempo, también se puede clasificar a las raíces, ¿no? Ya, entonces ahí podemos ver también, ¿no? Ese tipo de clasificaciones, ¿no? Por su, ¿no? Por el tiempo de duración, ¿no? Cuánto tiempo dura un tallo y todo eso. Ya, entonces vimos ahí también tipos de las funciones del tallo, ya, también vimos lo que es la hoja, ¿no? En qué consisten las hojas, tipos de hojas, ¿no? Hay varios, ¿no? Varios tipos de hojas y hemos visto, ¿ya? Y hemos hablado sobre su clasificación, el color, tamaño, espesor, las partes de las hojas principales, ¿no? Ahí está. ¿Ya? El limbo, el peciolo, la vaina, ¿no? La nervadura, los nervios, el haz, el embés, ¿no? El tipo de hojas también en la parte de su estructura externa, ¿no? Hemos visto ahí en estas clasificaciones que, ¿no? Según la forma, ¿no? Según el borde, según la forma, ¿no? Entonces ahí hemos hablado a grandes rasgos sobre este tipo, ¿no? Y hay algunas, va a depender también, ¿no? De cómo está distribuido, ¿no? O cómo está el tallo, en qué posición está, también podemos ver todo eso, ¿no? Podemos encontrar ese tipo de características principales sobre, las hojas, ¿no? Sobre las hojas. Bueno, nos quedamos ahí. Las funciones, ¿no? Importantes de las hojas, que es la fotosíntesis, que es una de las principales funciones, la respiración que cumplen, pues, estos organismos, ¿no? El desarrollo de la transpiración y algunas sustancias de reserva que también son importantes en las funciones de las hojas. Ya, entonces ahí hemos considerado esa parte importante de estas estructuras.
Y vamos a hablar, bueno, vamos a seguir sobre la flor, ¿no? Estábamos explicándoles sobre la flor y el fruto y ahora lo vamos a hacer un poquito más detallado, ¿no? Sobre estas partes importantes de la flor, ¿ya? Entonces la flor, ¿no? Hablamos de la flor, vamos por acá, ¿no? Es el órgano reproductor de las plantas, ¿no? Entonces ahí podemos ver a este órgano reproductor de las plantas, ¿no? A ver, nos están llamando. Ahí está. Muy bien. Hola Merly, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hija? Ya, entonces ahí estamos. Es el órgano reproductor de las plantas. Ya, entonces podemos encontrarlos ahí. Ya, entonces vamos a ver eso. ¿Ya? Es el órgano reproductor de las plantas. Entonces la flor completa presenta, dice, ciclos florales, ¿no? Envolturas florales, va a encontrarse la corola, que es la formación de los pétalos, ¿no? Las flores tienen pétalos y también las flores tienen cáliz, ¿no? Que está formado por sépalos, por sépalos. A ver, nos están llamando. A ver, un ratito, ya está. Ya, entonces ahí podemos encontrar esa característica. Y ya vamos a ver cuando, ¿no? Cuando vemos acá, por ejemplo, estos son los pétalos y la parte de, como hojitas que presenta esta flor son los sépalos, ¿no? Los sépalos. Ahí está. A ver, nos están llamando. Ahí está. Entonces ahí tenemos esa característica principal. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de eso, vamos a hablar pues de flor completa, ¿no? Sí, tenemos esto. Y flores incompletas, la hermafrodita que presenta estambres y pistilos en la misma flor, ¿no? Estambres y pistilos en la misma. Las diclinas o unisexuales son aquellas flores que tienen estambres sin tener pistilo o que tienen pistilo y carecen de estambre, ¿no? ¿No? Entonces ahí está. Entonces ahí está. Algunas pues van a tener, ¿no? Algunas van a tener pues, algunas solamente van a tener, ¿no? Pistilo, ¿no? Estamos borrando esta parte de acá, los estambres, ¿no? Ahí estamos borrando. Ya, esto, algunas flores solamente van a tener pistilo y no van a tener estambre, como hemos visto. O algunas van a tener, pues, van a tener solamente pistilo, ¿no? Pistilo. Ay, bueno, algunas solamente van a tener, pues, van a tener solamente pistilo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, algunas solamente van a tener, pues, pistilo, ¿no? Y no van a tener esta. Ahí está. O algunas van a tener solamente, van a tener solamente estambre y no van a tener pistilo, pues. Entonces, estas partes de acá lo borramos, ¿no? O pensamos que no. Entonces, solamente van a tener los estambres. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esa característica principal de este tipo de flores. Bueno, cuando hablamos de funciones de la flor, primero tendríamos que hablar pues de las características que presentan o las partes que presenta una flor, ¿no? Entonces, como vemos, las funciones de la flor va a depender mucho de la forma, el fruto y las semillas para la reproducción de las plantas. Entonces, acá esta flor va a generar pues un tipo de fruto, ¿no? Y dentro de ellos va a estar las semillas, ¿no? Entonces ahí va a ocurrir eso. Cuando ya empieza el proceso de germinación, bueno, estos pétalos se caen, ¿no? Algunas, como algunos productos como, como les decía, como las fresas todavía se mantienen en los sépalos, estos estambres se adentran, ¿no? Y junto con el ovario, ¿no? Se va a transformar, todo ese ovario se va a transformar pues en un fruto. Y los óvulos se van a transformar en semillas, ¿no? Entonces ahí está. Forman el fruto y las semillas para la reproducción de las plantas.
¿no? Las brácteas, sépalos, pétalos desempeñan un papel protector, ¿no? En algunos tipos de frutos va a existir un tipo de brácteas o que son estructuras externas que cubren, pues, a los sépalos y a los pétalos, ¿no? Entonces, hojas que nacen, ¿no? Del pedúnculo de las flores de algunas plantas, ¿no? Entonces, acá está bien. De acá van a ser, pues, estas brácteas como pequeños, protectores, ¿no? Son como pequeñas láminas, ¿no? Que se van a formar. ¿Ya? Los estambres elaboran el polen, acá está pues estos estambres donde está el saco polínico y los carpetos llevan dos óvulos. Entonces los carpetos llevan dos óvulos. Acá están los óvulos y acá están el carpeto, ¿no? Acá están estas estructuras que pues separan a los óvulos, ¿no? Son estructuras como filamentos, algo así. Como vimos la clase cuando vimos ovogénesis, creo, sí, algo así. Y ahí se unen esos carpetos, ¿no? Las estructuras internas y externas, ¿no? Y eso se llama abaxial o adaxial, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver eso más adelante. Listo, entonces ahí vamos a ver, entonces eh, les he colgado también otra imagen, ¿no? Importante sobre estas estructuras. Y vamos a ver las partes de la flor, un poquito más detallado, ¿ya? Acá lo podemos ver, ¿no? Pero vamos a verlo, ¿no? En la otra imagen que les compartí ahora, ya que bien, vamos a ver ahí. Y lo vamos a encontrar acá, ¿no? Estas partes importantes que estamos viendo, vamos a ver pues las partes de la flor y vamos a empezar por la parte del pedúnculo, ¿no? El pedúnculo. Acá, ven esta flechita de acá. A ver, esta flechita de acá, vamos. Un ratito, chicos, un ratito. Hay un niñito que está llorando acá. Ya se está yendo. A ver, creo que también nos están llamando. A ver, ahí. Listo. Ya, ahí está. Estamos viendo acá, ¿no? Acá, vamos a ver. Ya, acá está el pedúnculo. ¿Ven esta flecha de acá? Ya, a ver, vamos a ver esta flecha. Vamos a dibujar un punto acá. ¿Ven? Este pedúnculo, este de acá, parte donde está el rojito, ¿no? Es la parte del pedúnculo. Ahí está. Ya, pero este pedúnculo no quiere decir que es la parte de rojito, sino expresa toda esta estructura, ¿no? Toda esta estructura de acá, ¿ya? Y esta estructura del pedúnculo está unida pues al tallo. Digamos que este es el tallo, está cortando acá el tallo, ¿no? Estamos acá una parte de la planta y acá está el tallo y acá está esta flor, ¿no? ¿Ya? Entonces acá está el pedúnculo. ¿Ya? Entonces es la unión, ¿no? De la flor, entonces acá como estamos viendo, la parte verde, ¿no? Que estamos acá sombreando, ¿ya? Entonces todo este es el tallo, ¿ya? Todo este es el tallo, ¿ya? ¿Ya? Entonces este tallo, perdón, ¿ya? Este tallo está pues pegado pues, ¿no? Al pedúnculo de la flor, ¿no? Esta estructura, ¿ya? Listo, ahí está. Entonces este pedúnculo es la unión de la flor al tallo y está permitiendo que se una pues la flor al tallo. Listo. Listo. De ahí viene la parte del receptáculo que estamos viendo acá, ¿ven? La flechita nos indica acá, esta parte de acá, esta parte en rojito, vamos a, o si no con esto, ¿no? Esta parte de acá que vamos a, ¿dónde está ahí? Ahí está el receptáculo, ¿no? Ahí donde está el rojito, ese círculo rojo, ¿no? Es el lugar donde se unen todas las partes de la flor, ¿no? Ahí está el pedúnculo, los sépalos, los pétalos, ¿no? Ahí se une, pues, todas los órganos reproductores, tanto masculinos si lo tiene, y tanto femeninos si lo tiene también la flor, ¿no? Entonces ahí está.
El receptáculo es la parte donde se unen todas esas, ¿no? Esas estructuras. Ya, y tenemos también, pues, ¿no? Tenemos también el nectario, ¿no? El nectario, ¿ya? El nectario es la parte, ¿no? Donde estamos dibujando, ahí, acá. Ahí está el nectario, esta parte de acá, donde está el círculo, perdón. Este nectario, ¿no? Son las, donde se encuentran las glándulas, ¿no? Pequeñas glándulas que secretan el néctar, ¿no? El néctar. Y ese néctar es muy preferido, pues, por los animales, ¿no? Los insectos, sobre todo los pajaritos que ¿no? Requieren de este néctar para su alimentación y las abejitas, pues, que necesitan para el proceso de elaboración de distintos productos, ¿no? Imagínense cómo ellos utilizan, ¿no? Y esto va a permitir, pues, ¿no? Ese proceso de polinización. Listo, entonces ya hemos visto el pedúnculo, el receptáculo y el nectario. Y ahora vamos a ver las partes importantes, ¿no? Que tiene que ver ya con la estructura exterior, ¿no? Y en las cuales les mencioné que los pétalos, ¿no? Es la corola, ¿no? O la unión de pétalos, ¿no? ¿No? Va a dar la corola, ¿no? Y acá les hablé la anterior clase que había pues múltiplos de tres si tenían distintos tipos de pétalos, o múltiplos de 4 o 5 también si tenían pues ciertas características, algunas plantas dentro del reino de las eh, angiospermas, ¿no? Angiospermas, ¿no? En las gimnospermas mayormente se acuerdan que no tenían pues este tipo de flores, ¿no? ¿No? Entonces ahí vamos a encontrar pues ahí al pino, por ejemplo, ¿no? Va a presentar un tipo de floración, ¿no? O sea, no va a tener una flor definida, sino el fruto también va a ser como un tipo de piña, ¿no? De piña, algo así, ¿ya? Entonces, los pétalos, ¿no? Que son, pues, de distintos colores, ¿no? Para la atracción, ¿no? A los insectos, a las aves, ¿no? Que va a permitir este proceso en la cual ocurre la polinización por esta atracción de estos colores de los pétalos de las flores, ¿no? Y los sépalos, que es la parte exterior, ¿no? Son las hojas situadas en la base de la flor, que protege, ¿no? A los órganos principales. Ahí está, ¿ven? Entonces, miren, estos sépalos, ¿no? Son esas estructuras, hojitas exteriores que presentan la flor, ¿ya? Y en las cuales, pues, algunos se mantienen hasta el último, ¿no? Por ejemplo, estaba mencionando a sus compañeros sobre, ¿no? Sobre la fresa, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos sobre la fresa. ¿No se escucha nada? Miguel Salas dice no se escucha nada. ¿No se escucha nada, chicos? ¿O es el internet de su compañero? Sí se escucha, profe, su pantalla. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces ahí tenemos los pétalos, que es la corola, y también se llama perianto, y el cáliz, que se llama sépalos, ¿no? Que es la unión, esa estructura de protección que presentan las flores. Ahora, para hablar de los aparatos reproductores, vamos a hablar primero de los estambres, ¿no? Ven, estos estambres, ¿bien? Estos estambres. Bueno, va a haber distintos tipos de estambres, desde longitud, tamaño, ¿no? Cantidad de estambres, eso lo van a ir estudiando poco a poco, pero lo más importante es que estos estambres, ¿no? Cuando están constituidos en un conjunto se llama androcio. Ahí está, androcio. Listo, entonces ahí. Cuando hay, ¿no? Por ejemplo, este conjunto de estambres que estamos viendo ahorita, estos dos estambres, y este de acá, ¿no? Cuando se presentan, ¿no? Varios tipos de estambres, se va a llamar, pues el conjunto de estambres se va a llamar acá androcio. Ahí está, androcio. Ya, así se va a llamar.
Ahora, estos estambres también van a tener otras subestructuras. Va a estar el filamento, ven que van a hacer desde acá, desde esta parte de acá, ¿no? Que están haciendo de acá, ¿no? Del nectario y el receptáculo también, ¿no? Que es esa de donde se unen todos los elementos de la flor. Este nectario, perdón, este filamento va a subir por la flor y se va a dilatar en una parte que se llama antera. Y esta parte antera es donde se encuentra, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Es como un tubito, ¿no? Que está recorriendo toda la flor. Y esta antera ahí se va a encontrar el saco polínico, ¿no? O el polen. Ya, entonces ahí está. El androcio es el conjunto de estambres y estos estambres están formados por la antera, que es esta pequeña dilatación amarilla que vemos o saco, donde está el saco polínico, y el filamento que nace pues del receptáculo y que recorre toda la estructura de la flor, ¿no? Entonces ahí podemos ver esa parte importante del órgano reproductor eh, masculino que representa el masculino, ¿no? Entonces, eso va a recorrer, ¿no? Ahora, miren, este órgano reproductor masculino en la flor, ya lo vamos a poder ver mejor acá. Acá está, ¿ven? Miren, acá está, ya, entonces miren, acá está el filamento, ¿ven? Este filamento, ahí lo podemos ver, ¿no? Que viene pues ¿no? Desde abajo, ¿ya? Y este filamento va a recorrer y va a encontrarse con la antera, que es una parte dilatada, ¿no? La antera es pues esa parte dilatada que se inserta en el vértice del filamento, ¿ven? Entonces se va a insertar en este vértice del filamento y esa prolongación del filamento, ¿no? Es que está prolongándose, pasando la antera, se va a llamar conectivo, ¿no? De conexión, pues, ¿no? Conectivo de conexión. Y entonces dentro de la antera va a estar el saco polínico y los granos de polen, ¿ven? Entonces ahí está. Entonces eso va a permitir ¿no? Manejar pues ahí esa característica principal sobre ¿no? La antera. Ya, entonces ahí tiene forma de óvalo, ¿no? Ya hemos visto, y que se producen ahí los filamentos de polen. Listo. Ahí está. ¿Se entendió esa parte del órgano reproductor masculino de la flor? Sí, ¿no? Y ahora vamos a ver el pistilo, que es otra estructura importante en la reproducción, ¿no? En el proceso de germinación. El pistilo, bueno, está formado, como decimos, ¿no? ¿No? Por el gineceo pistilo también, ¿no? Está constituido por uno o varios carpelos libres, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Estos, como vemos, todo este gineceo es toda esta estructura de acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto sería, todo esto lo que estamos viendo acá, esto sería pues el pistilo, ¿no? Todo lo que está en rojito marcado sería el pistilo, ¿no? Y estos carpelos, bueno, van a estar pues dentro, ¿no? De esta estructura de los óvulos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí están los carpelos, ¿ya? Libres o soldados, ¿no? Ahora, va a encontrarse pues una estructura muy importante, que es el estigma, ¿no? Que es donde está la flechita que estamos viendo, ¿ya? Esta parte, a ver, ¿ya? Esta parte que estamos viendo se llama estigma, lo que está en rojito, ¿ya? Se llama estigma. Este estigma, ¿ya? Es la parte superior del pistilo, ¿no? Es como si hubiera una abertura por ahí, ¿no? Va a haber una abertura, ¿ya? Es estigma, es esa abertura en la parte superior del pistilo, ¿ya? Después viene el estilo, ¿ven? Acá está el estilo, ¿no? Que es esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, a ver, esta parte de acá, ¿ya? Esta prolongación, ¿no?
del ovario, es la prolongación del ovario, que es todo esto de acá, esta estructura, ¿no? Esta estructura, todo esto que estamos viendo, ahí, ¿ya? Esta parte, mejor, esta parte más pequeña, esta parte de acá que está en azul, es el ovario, ¿no? Donde se encuentran los óvulos, ¿no? Entonces, esta parte, este tubito que une al estigma con el ovario es el estilo, que es la prolongación del ovario, ¿no? ¿No? Y el ovario es la parte dilatada, ¿no? Como vemos, es la parte ensanchada, un poquito más gruesa, ¿ya? En la cual se encierran los óvulos, ¿no? Los óvulos, ahí están los óvulos. Listo, entonces ahí podemos ver esas estructuras importantes del gineceo o pistil. Ya ahí está. Entonces ahí podemos encontrar pues esa estructura, ¿no? Ya bueno, acá ya hemos explicado. Y acá está pues el estigma, el estilo que es el alargamiento, el ovario que es en la parte dilatada y los óvulos que se presentan pues en la parte exterior. Acá están los carpelos, ¿ven? Miren, acá están, ¿no? Cada cavidad, bueno, ahí se llama carpelo, ¿no? Carpelos. Ya, entonces ahí tenemos esa estructura. Entonces el estigma recibe el polen, ¿ya? Entonces imagínense, este polen viaja, pues, ¿no? Viaja, ¿no? Este polen viaja de acá, de esta de este saco polínico, viaja pues hacia el estigma, ¿no? Recorre, y por acá como es digamos, por acá está este estigma, este cuello alargado, ¿no? Ahí está. Entra pues por el estigma, que es la parte, ¿no? De la boca superior. El estigma recibe el polen y en el estigma donde el grano del polen germina, ¿no? Y ya ahí va hasta la zona de entrada del ovario, ¿no? Donde están los óvulos. Entonces ahí, bueno, algunas plantas harán ese proceso, ¿no? En el estigma, otros harán acá abajo en el ovario, ¿no? Y los óvulos. Y recorren pues todo ese desarrollo, ¿no? De las plantas, de las flores, ¿no? Ahora ven, acá también estamos viendo ese recorrido, ¿no? Lo podemos ver ahí, está el pistilo, el estigma, el estilo, los ovarios, ¿no? El receptáculo, los pedúnculos, ya todo eso lo hemos explicado, ¿no? Entonces ahí están los sépalos, filamentos, ahí está todo lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos encontrar esa característica importante de las plantas, ¿no? De las flores, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿sí? Ya, listo. Entonces, hemos mencionado esas características importantes, ¿no? De las plantas. ¿No se escucha? Qué raro. De repente es tu audio o tu parlante, de repente está quieto. A ver, de repente, a ver, ingresa de nuevo. Porque los demás, ¿no? Sí me escuchan, ¿no? O no se escucha. A ver, chicos, ¿se escucha? Sí se Sí se escucha, escucha, profe. profe. Ah, Miguel entonces está con problemas, ¿ya? Vamos a tratar de ingresar de nuevo por... ah, ya está. Entonces, de repente es tu problema de conectividad, ¿ya? Entonces, pide que te pongan un auricular para que puedas escuchar, ¿ya? Ya listo, chicos. ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Sí, ¿no? Sí, profe, Ya, listo, chicos, listo, ya, muy bien. Ahora va a venir un proceso muy importante, ¿no? El proceso de polinización, ¿no?
Ya vimos pues en la flor, ¿no? Que ocurre ese proceso de polinización. El polen pues es transportado, ¿no? Desde los estambres, desde el saco polínico hacia acá, hacia el estigma, ¿no? Que es la entrada, ¿no? Donde ocurre pues ese proceso de polinización. A ver, vamos a ver acá. Ya, acá está. Entonces, miren, de acá, de estos granos de polen, entra pues en este estigma, ¿no? Ya, entonces es muy importante porque a veces ocurre, ¿no? Los diferentes tipos de métodos de polinización va a ocurrir pues a través, ¿no? De, ¿no? De diferentes tipos de organismos que puedan desarrollar ese transporte, ¿no? De este grano, ¿ya? Desde la antera, ¿no? Desde acá hasta el estigma, ¿no? Entonces, acá va a transportar, pues, ¿no? Miren, imagínense, de acá va a viajar hasta acá, ¿no? Y va a ingresar, pues, y va a haber un proceso de germinación y todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí va a ocurrir eso. Ahora, no solamente ocurre eso, ¿no? No solamente ocurre eso, ¿no? Va a haber tipos o clases de polinización, ¿ya? En las cuales va a ser directa o autofecundación si los granos de polen caen sobre el estigma, ¿no? ¿No? De la flor, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar en muchas flores hermafroditas, ¿no? Que tienen pues estos estambres y estilos, ¿no? Entonces va a ocurrir ese proceso. Pero ¿se acuerdan que yo les mencioné hace varias clases que en las gimnospermas no ocurre eso, ¿no? En las gimnospermas ocurre, pues, no tienen unas flores definidas, ¿no? Sino tienen, pues, un tipo de polinización a través del viento, ¿no? En el viento ocurre, pues, ese proceso de polinización. ¿Se acuerdan que en los árboles de pino, a ver, les voy a mostrar, ¿no? El pino, la otra vez les mostré una fotito pequeña, pero a ver, vamos a ver, justo en la mañana les mostré a sus compañeros, acá está, ¿no? Podemos ver acá los pinos, acá miren, ¿no? Ese tipo de plantas, ¿no? Los cipreses, pinos, ahí están. Van a tener un tipo de floración muy distinta, ¿no? Como estos tipos de piñas o conos, ¿no? En la cual pues, el polen va a estar en una de las estructuras de las hojas y el pistilo va a estar en otra estructura y por el viento va a ocurrir ese proceso de polinización, pero no van a tener pues unas flores mm, bien definidas, sino van a tener como estas estructuras como si fueran unos frutos, ¿no? Ahí está. Y ocurre ese, ¿no? Y eso va a permitir tener pues ese tipo de polinización. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese tipo de polinización que les mencioné? ¿Se acuerdan? Era el tipo Gimnospermas, de... No, las gimnospermas son otras. Estamos hablando de las gimnospermas. Ah, tú estás hablando de las gimnospermas. No, las angiospermas tienen otro tipo de polinización, ¿no? Las gimnospermas, como estos pinos y estos, van a presentar otro tipo, ¿no? Y mayormente en el pino, en los cipreses y todos esos tipos de árboles, ya ocurre por el viento. Esa polinización es por el viento. Ya, y eso se llama anemofila, ¿no? Anemofila. Ya, entonces ahí podemos encontrar la anemofila. Ya, entonces ahí hemos visto un ratito, hemos recordado algo, ¿no? Hemos recordado. Ahora, ocurre no solamente ese tipo de polinización por el viento, ¿no? Sino también ocurre otro tipo de polinización por los insectos, ¿no? Bueno, hay una Profe, ciencia que estudia los insectos profe, y se quiero llama hacer una pregunta. Dime, hija, dime. ¿Cómo se lo llama, profe, al cómo se llama? O sea, hay unas flores que tienen líquido mismo donde ovario y es medio dulce, creo, algo así. ¿Cómo se lo podría llamar? Dulce. Ajá, y por eso vienen los...
Hay unos Sí, avecitos que vienen. sí, estábamos explicando eso, que en las flores que tienen esa característica presentan pues estas glándulas pequeñas que se llaman nectarios y ahí se va a colocar el néctar, ¿no? Y algunos pues ustedes de repente cuando eran niños, no, yo me acuerdo cuando era niño había unas plantitas rojitas, ¿no? Y me iba y chupaba ese néctar, ¿no? No sé si alguna vez han hecho ustedes. Bueno, cuando era niño, pues, ¿no? Ya, Ya, y ya, recordaba. Profe, a eso le llaman polen, creo, el polen, lo que la abeja se lo lleva, ¿no? Claro. O sea, ellos transforman pues todas bueno, las abejas pues son insectos que son, ¿no? Que generan pues este tipo de transformaciones, ¿no? La miel de abeja, la cera, mira, transforma el polen, todo eso, ¿no? Esos gránulos también, ¿no? ¿No? Ellos generan pues ese tipo de organismos, ¿no? Bueno, ese tipo de polen que También presentan las flores flores son también distintas, ¿no? que se acercan las flores. O sea, más que toda esa flora roja es la que se acerca el picaflor. Y a las demás flores también. Claro, por eso existen, ¿no? Dijimos que habían insectos, no solamente la abeja, ¿no? Hay muchos insectos que eh, se alimentan de este néctar que presentan las flores, ¿no? Y también, pues, este polen que tienen estas flores, entra en el proceso de fecundación para generar el fruto, ¿no? Pero ese polen que transforman las abejas, bueno, también es una segregación que tienen las abejas, ¿no? Bueno, cuando estudien al entorno de los insectos, y eso se llama, pues, la entomología, ¿no? Que estudia los insectos, pues, ¿no? A ver, vamos a ver, entomología se llama, pues, ¿no? Entomo, entomología. Aquí está, entomología. Ahora vamos a ver, ¿no? Logos, ¿no? La ciencia de los insectos. Ahí está. Miren, acá están las abejas. ¿Ven? Esa es la ciencia que estudia los insectos, ¿no? Y ahora, el proceso de polinización que se da por insectos se llama entomofila, ¿no? Entomofila, ¿ya? Entonces, ese proceso. Y así como dice su compañera, el picaflor que también busca ese néctar en las flores, ¿no? Y esa coloración de los pétalos permite, pues, la atracción a estos animales, ¿no? A estos insectos o, o aves, ¿no? Que se guían por los colores y ya saben, pues, ¿no? Ya la naturaleza mismo hace que ellos se alimenten y, y por ese medio, ¿no? Hacen que el polen caiga en el pistilo y se produzcan los frutos, ¿no? Entonces, imagínense, si no hubiera abejitas, ¿qué pasaría con nosotros? No tendríamos el tiempo necesario para, para hacer este proceso de polinización. Imagínense cuánto requeriríamos para hacer ese proceso, ¿no? Tantas plantas que hay y tantas plantas que requieren, pues, este proceso de polinización. Y no solamente son los insectos, sino las aves, ¿no? Que estábamos mencionando, el picaflor, como dice su compañera. Y ese tipo de polinización se llama ormitofila, ¿no? Ormitofila, ¿no? El tipo de polinización ya por las aves. Pero no solamente las aves, los insectos, sino el agua también, ¿no? La lluvia genera pues este tipo de polinizaciones. Ahora en primavera o en verano ocurre pues mayormente estas polinizaciones. En invierno con menor proporción porque no hay pues generación de flores, ¿no? Época de frutas, por ejemplo, en el Valle Sagrado, ¿no? Empieza pues después de primavera y ya la fruta ya empieza a madurarse ya pasado cierto tiempo, ¿no? Y hay frutas estacionales y hay frutas que no son estacionales, ¿no? Entonces encontramos este proceso de polinización, ¿no? Por este tipo ¿no?
de organismos o agentes, ¿no? Que ayudan a la polinización. El agua, por ejemplo, sería un tipo de polinización hidrofila, ¿no? Hidro es agua, pues, ¿no? Hidrofila. Y no es el único agente o el último agente, sino también ocurre una polinización elaborada por o hecha por el hombre, ¿no? Imagínense, ya cuando no haya insectos, aves, vamos a tener que nosotros hacer ese proceso, ¿no? Ese proceso de polinización, ¿no? ¿Cómo sería el nombre de la polinización hecha por el ser humano, por el hombre? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? ¿Quién podría hacer ese tipo de polinización hecha por el hombre? ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría? ¿Sí? Ocurre pues que ese tipo de polinización se llama polinización artificial. Artificial. Entonces ahí tenemos ese tipo de polinización artificial. ¿Ya? Bueno, hemos visto entonces un poquito más sobre la estructura de la flor y muy importante las flores y tipos de flores que podamos encontrar. Siempre cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza, cuidar las flores, cuidar los árboles, los frutos. Justo les mencionaba, ¿no? En la clase anterior que en otros países cuando construyen pues una carretera, una ciudad, ¿no? O algo, ¿no? Ellos no talan por talar y ya no sirve, ¿no? Ellos cuidan bastante pues a los árboles legendarios, ¿no? Los llevan a otros lugares y si ocurre alguna dificultad, ¿no? Los trasladan, los plantan en otros lugares. Acá, ¿qué hacemos cuando queremos sembrar algo? A ver, queremos ya tener más tierras de cultivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen en agosto, septiembre, octubre? La A ver, ¿qué quema. hacen? Queman, pues, ¿no? Como si nada, lo que... ¿Ustedes qué van a hacer cuando sean ya futuros alcaldes, regidores, ¿no? En su comunidad, en su distrito, en su pueblo, ¿no? Porque algunos, bueno, están estudiando, ¿no? Y quieren ver a su ciudad crecer, pues, pero también cuidando el medio ambiente, ¿no? No depredando, ¿no? Entonces hay que cuidar todo eso, chicos, hay que saber valorar lo que nos da la naturaleza, pues, ¿no? Si no existiera, por ejemplo, las frutas, ¿no? Imagínense, ¿no? Tienen todo un proceso, no que la fruta aparece de la nada, sino, ¿ven? Existe, pues, animalitos, insectos, ¿no? Animales grandes que van y buscan alimento en diferentes plantas y generan pues este tipo de polinización, ¿no? Este tipo de polinización. Ya, entonces ahí está. Algunos animales pues mueven, por ejemplo, ciertas plantas y ya el polen cae y ya existe el proceso de polinización, ¿no? ¿Ya? Profe, Li- Ujú. hay otras plantas que tienen una reacción, o sea, como la ortiga, y Ya. ¿cómo se le podría llamar? Porque ya que cuando tú la agarras a la ortiga se hace bojizo. Y entonces, eh, ¿cómo se lo podría llamar así para polinizaciones? Entonces, Bueno, las plantas tienen pues sus sistemas de defensa, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de diferentes tipos de estructuras de tejidos, ¿no? Y mencionábamos pues ahí los tejidos, ¿no? De sostén, de reserva. Por ejemplo, las rosas presentan en sus tallos, presentan espinas, ¿no? Entonces ahí presentan pues diferentes tipos de estructuras, ¿no? A otras que generan algunas sustancias, ¿no? Segregan algunas sustancias resinosas, otros que segregan pues algunas sustancias tóxicas, otros que generan irritación, ¿no? Entonces ahí generan pues distintos tipos de estructuras, ¿no?
Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, las flores que presentan las plantas, van a ver, uy, un montón de distintos colores, ¿no? Y eso se debe pues a estos carotenoides, flavonoides, antocianinas, y los frutos también tienen distintos tipos de coloraciones y eso también se debe a estos carotenoides, ¿no? A los cromoplastos, ¿se acuerdan? ¿No? Que los organismos vegetales tenían pues estos cromoplastos que permitían pues tener estos colores diversos de las flores y frutos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar muchas estructuras y también muchas, cosas que utilizamos de los organismos vegetales. Algunos lo utilizamos para medicina, ¿no? ¿No? Algunos dicen que la ortiga es bueno, que ¿no? Con ortiga te dan y los nervios y todo eso, ¿no? Imagínense tantas cosas que utilizamos, las hojas para hay, hay organismos vegetales que utilizamos las hojas para la alimentación, ¿no? Hay la selga, ¿qué más utilizamos? La espinaca, por ejemplo, ¿no? ¿No? Si ustedes ven Popeye, por ejemplo, utiliza, pues, ¿no? Dice que la espinaca tiene, pues, muchas cosas, ¿no? ¿Por qué Popeye comía pues espinacas? A ver, ahí está pues, ¿no? En el dibujo debe haber pues alguna propiedad nutritiva que genera pues refuerza el sistema inmunitario, ¿no? Y Popeye se transformaba pues en un súper en un súper ah, organismo que podía luchar pues, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces podíamos encontrar esas estructuras, ¿no? Complejas y que podemos considerarlas importantes, ¿no? Ya, eso lo van a estudiarlo más a profundidad, ya, y ustedes van a poder desarrollarlo en 3 años, ¿no? Van a poder estudiar en 1 hora con 25 minutos, casi no se puede hablar, ¿no? De temas muy particulares, solo estamos hablando de temas muy generales, ¿no? Cosas básicas que de repente les puedan ayudar. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar no solamente de las flores, sino también vamos a hablar del fruto, ¿no? El fruto. ¿Qué es el fruto? Dice, el fruto es el ovario desarrollado y maduro, ¿no? Y acá podemos encontrar, pues, miren, tantas imágenes de frutos que si ustedes consumen frutas y les gustan las frutas, y no solamente frutas, sino, por ejemplo, acá estamos viendo del tomate, ¿no? De la calabaza, creo que es esto, ¿no? Sandía y todos estos frutos, ¿no? Es porque ha habido una flor y se ha desarrollado esas partes importantes de esta flor, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar, pues, las partes del fruto, ¿no? Podemos encontrar las partes del fruto. Y dentro de esas partes del fruto vamos a encontrar el pericarpio, ¿no? Que es la parte externa del fruto y corresponde a la cara abaxial del carpelo, o sea, la epidermis y estrato subaracídeo. O sea, la epidermis es la piel, pues, de las frutas, ¿no? El durazno, por ejemplo, presenta una piel, una epidermis, ¿no? Y esa es la cara abaxial, ¿no? O la cara, cuando hablamos de cara abaxial del carpelo, es la superficie de un órgano situado en el lado contrario, ¿no? ¿No? Al eje que lo soporta, o sea, ¿qué quiere decir? Que es la parte externa, ¿no? Externa. Entonces, los frutos dice que se generan por dispersión a través de los animales, ¿no? Estos van a desarrollarse como pelos ganchudos o cubiertas pegajosas, ¿no? Habitualmente es uniestrato, ¿no? Uniestrato. Eso quiere decir que estos organismos, los animales transportan, pues comen frutas y transportan pues estas semillas en sus organismos, ¿no? Y lo van a llevar pues y estos van a eliminar estas, ¿no? Y estas semillas en la superficie terrestre van a volver a crecer, ¿no? Entonces ahí está.
porque los animales buscan pues alimentarse, ¿no? Y animales que comen hojas y todo eso, y mediante estos frutos, ¿no? Pueden transportar pues ¿no? Estos frutos, ¿no? El mesocarpio es que es la parte media y corresponde al parénquima del mesófilo del carpelo. Entonces, ¿se acuerdan que el parénquima era una estructura que permitía, pues, ¿no? Darle, pues, ese desarrollo de, de un tejido epidérmico adulto, ¿no? Entonces, ahí podíamos encontrar, pues, este tejidos definidos como el parénquima, ¿no? Que es el tejido, ¿no? ¿No? Que podíamos encontrar. Y esto va a presentar, pues, un parénquima no clorofiliano, o sea, va a encontrar un parénquima incoloro, ¿no? ¿No? Entonces ahí está, del mesófilo del carpelo, ¿no? Entonces ahí está la parte interna de este pistilo, ¿no? Del pistilo del ovario y todo eso, donde están estas estructuras. Entonces, en los frutos carnosos constituye frecuentemente la pulpa o carne del fruto, ¿no? Entonces ya vamos a ver en tejidos pulposos, vamos a encontrar pues estos tejidos, ¿no? El mesocarpio, ¿no? Que es esta parte donde está el durazno, ¿ven? Esta parte blanda que nosotros consumimos cuando comemos un durazno. Y el endocarpio, ¿no? Exocarpio, ¿no? El pericarpio que vemos acá, el pericarpio o exocarpio, es la piel, pues acá estamos viendo, ¿no? El pericarpio o exo es exterior, ¿no? Exocarpio o piel, ¿no? La piel del durazno, por ejemplo, ¿no? Y acá está el mesocarpio. Y el endocarpio, que es la capa interna y corresponde a la superficie adaxial, o sea, la parte exterior, ¿no? Adaxial quiere decir que es la parte del órgano situado hacia el eje portador. Ahí está. Entonces, esta es la parte adaxial del carpelo, ¿no? La parte interna, ¿no? Rodeada directamente a las semillas. Miren, por ejemplo, acá está una semilla, ¿no? Este es el endocarpio, ¿no? Sirve a menudo para la protección de estas y en algunos casos puede ser muy dura, de consistencia pétrea, formando el hueso o pirineo. Ahí está el hueso. En los frutos del tipo drupa habitualmente es uniestrato, o sea, va a formar una sola estructura. Y acá está el endocarpio, ¿no? Ahí está el endocarpio, acá está la semilla, ¿no? Y dentro de la semilla va a estar pues el germen, ¿no? Y se acuerdan que cuando yo les hablé de la estructura de un grano de trigo, hablamos de muchas estructuras que estaban presentes ahí en el grano del trigo, ¿no? Entonces ahí hablamos de la testa, la hialina, ¿no? Del salvado, de esas capas que presentaban. Y acá las frutas también pues presentan, ¿no? Cualquier tipo, este tipo de estructuras que de ahí van a ser pues otra plantita, ¿no? Otra planta en las cuales podemos encontrarlas, ¿no? Ahora, no solamente vamos a encontrar pues en las plantas, ¿no? En las frutas, sino también en los tubérculos, también se puede clasificar una semilla para determinar, para la siembra, ¿no? Para la siembra, ahora que en el Valle Sagrado se utiliza, pues, semillas seleccionadas, ¿no? Hay que seleccionar de los granos que nosotros cosechamos, hay que seleccionar con ciertas características como son esas semillas, ¿no? Esas semillas, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar esas estructuras muy complejas, ¿no? Entonces ahí para seleccionar una semilla hay ciertas calidades que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay ciertas calidades que hay que tener en cuenta. Listo, chicos, ahí tenemos esas características principales. Ahora, en la clasificación de los frutos, ¿ya? En la clasificación de los frutos, vamos a encontrar, pues, acá clasificaciones en la cual vamos a clasificar a los frutos como simples, múltiples y compuestos. Entonces, dentro de los simples va a haber, pues, dos
subclasificaciones, los secos y los carnosos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. ¿Por qué hablamos de esta clasificación simple? ¿Ya? Porque provienen de un solo ovario o de varios carpelos soldados, ¿no? Entonces ahí va a haber un solo ovario, pero va a haber varios carpelos que van a estar unidos, ¿no? Entonces ahí va a haber esa estructura. Ahora, eso también lo vamos a clasificar en secos, cuando el pericarpio, o sea, la parte exterior del fruto, ¿no? Con capas desecadas, sin almacenamiento de sustancias. Entonces ahí va a ser estos frutos simples y secos. Y dentro de esos frutos simples y secos van a existir dos subclasificaciones más todavía, los dehiscentes y los dehiscentes. Y dentro de los dehiscentes, el más común y el que mayormente vamos a conocer son las legumbres, ¿no? O conocidos como guisantes, ¿no? Entonces, estas legumbres o guisantes son cuando el fruto se abre al madurar en dos porciones y provienen de un solo carpelo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el payar, la arveja, ¿no? Como ven, el carpelo es la cáscara, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, van a encontrar pues este tipo de legumbres o guisantes, ¿no? Ya los demás folículos, eso ya lo van a estudiar un poquito más, ya explicar cada uno de ellos nos va a demorar pues, ¿no? Bastante tiempo, así que vamos a mencionar solamente los más representativos. Los indehiscentes, ¿no? Vamos a encontrar pues acá los cariopsis, ¿no? O los cariopsis como el trigo, ¿no? El trigo, ¿no? Dentro de los indehiscentes, cuando el pericarpio no se abre, o sea, es duro, ¿no? Y se mantienen pegados a las semillas, entonces ahí está, se mantienen pegados, y casas del trigo, ¿no? Ahí está los cariopsides, ¿no? Frutos unicarpelar, o sea, un solo carpelo, una sola unidad, ¿no? Con pericarpio adherido al tegumento de la semilla. El tegumento es ¿no? la estructura, ¿no? La capa exterior, ¿no? De la semilla. Y ahí está el trigo, la cebada, la avena, el maíz, ¿no? Ahí tenemos esa estructura compleja. Ahora, no solamente tenemos frutos secos, sino también tenemos frutos carnosos. Y dentro de esos frutos carnosos vamos a encontrar, pues, estos frutos carnosos a los cuales cuando el mesocarpio, o sea, la parte, ¿no? Blanda, ¿no? El mesocarpio o endocarpio es desarrollado blando y jugoso, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, pues, el durazno, ¿no? Es considerado dentro de estas características de carnosos, ¿no? Dentro de estos carnosos vamos a encontrar, pues, otra subclasificación, que son las drupas, ¿no? Entonces, una drupa viene a ser frutos con mesocarpio blando, ¿no? Mesocarpio blando, pero va a tener un endocarpio, ¿no? Duro y leñoso, ¿no? Duro y leñoso. O sea, la semilla va a ser dura, ¿no? Y no vamos a poderla comer. En el durazno, a ver, ¿qué parte no comemos? La semilla, pues alguien se ha comido una semilla de durazno alguna vez. ¿Ya ves? A eso es considerado una drupa, ¿no? Y una baya son los frutos con mesocarpio, ¿no? Y endocarpio blando, ¿no? Entonces ahí está una baya. Bueno, ahí hay una subclasificación, los esperidios y los pegenoides. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces vamos a tener ahí, dentro de los esperidios, vamos a encontrar el tomate, ¿no? Con mesocarpio reducido, blando y esponjoso, con pelos ensanchados y llenos de sustancias de reserva. Pero ahí vamos a ver que el mesocarpio, ¿no? Va a ser así blandito, ¿no? Jugoso y todo eso. El epicarpio va a ser blando, ¿no? En algunas veces, ¿no? Y vamos a encontrar pues ahí algunos, ¿no? Algunas características del tomate. ¿Ya? Ah, bueno, ahí es el esperidios, ¿no?
Y el pomo, ¿no? Que es otro tipo de clasificación, son frutos con mesocarpio carnoso y endocarpio, ¿no? Encerrados en cavidades membranosas, ¿no? Por ejemplo, la manzana, ¿no? Ahí está, ¿no? La manzana, si ustedes ven una manzana, van a ver que va a tener pues ahí el mesocarpio blando, ¿no? ¿No? Pero dentro de esto va a haber unas cavidades donde van a estar las semillas, ¿no? Ahí está. Entonces podemos encontrar ahí los frutos pomos. Pomos, así lo han clasificado, ¿ya? También podemos encontrar los frutos múltiples, ¿no? O frutos tomados en el desarrollo de los ovarios, formados en el desarrollo de los ovarios y de la inflorescencia, ¿no? Y de la inflorescencia. Hay partes inflorescentes, ¿no? En una planta, por ejemplo, en el maíz, ¿no? Vemos esa parte donde, ¿no? Tiene, pues, las flores en la parte superior y ahí todavía no llega, pues, la floración, sino ya después, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ahí nos habla de eterío, las fresas, el cinorrodon, ¿no? Ahí está. Y las baloastas. Baloastas, sí, baloastas. Entonces ahí vamos a encontrar la granada, por ejemplo, es una característica muy principal, ¿no? Y hay también la fresa, ¿no? Entonces va a tener muchas cavidades en las cuales se va a formar, ¿no? Estas características, ¿ya? Y por último tenemos los frutos compuestos. Ya, entonces estos frutos compuestos son frutos formados por varios ovarios juntos, ¿no? Los múltiples, bueno, eran pues formados también por el desarrollo de los ovarios, pero en los compuestos va a estar formado por varios ovarios juntos, ¿no? Pero que se desarrollan separadamente, ¿no? Entonces ahí van a tener, por ejemplo, el higo, ¿no? El higo va a tener esta característica principal. Bueno, no, en las preguntas no les va a venir, pues, qué tipo de fruto es tal fruta, ¿no? Imagínense tantas frutas que hay o tantos productos que hay. Sería un poco difícil que venga esas características, ese tipo de preguntas, ¿no? No les voy a mencionar qué tipo de frutas o qué tipo de características tiene tal fruta, nada, ¿no? Y no, ahí tendríamos que, ¿no? Ver esas características, ¿no? Entonces, ya chicos, hasta ahí llegamos, ¿ya? Entonces hemos visto un poquito más sobre la flor y el fruto, que son más temas más complejos. Bueno, acá está algunas partes del fruto, acá está, ¿ven? El mesocarpio, que es la parte media, ¿no? El endocarpio, que es la parte donde están las semillas, y el epicarpio, que es la parte externa, ¿no? Externa. Bueno, esta flecha se ha pasado mucho hasta allá, ¿no? Debe ser hasta acá nada más, ¿no? Hasta acá. Miren, acá al revés han puesto, ¿no? Bueno, se habrán confundido. Ya listo. Acá está la clasificación. Ya, pero no se preocupen, ahí está. Tenemos esa clasificación. Ahora sí, la participación va a ser de todos, así que vamos a participar en la resolución. ¿Ya? ¿No se escucha? ¿O se escucha o no se escucha, chicos? Sí, se escucha, profe, sí se escucha. Ah, pero creo que no está Frank. No sé. Ya, ahora sí, la participación de todos ustedes, porque son cuántas preguntas nos han puesto. Acá está. Ya, acá está. Ya son 16, así que lo vamos a hacer rapidito porque ya nos queda 20 minutitos nada más. Ya, entonces, cuando hablamos de raíz, ya vamos a encontrar a la raíz que posee simetría. Ya, la raíz posee simetría. ¿De qué tipo de simetría vamos a hablar? ¿De qué tipo La de B, simetría? profe, ¿Ah? radial. Radial.
Radial, profe. Radial, profe. A ver, radial. Cuando hablamos de una simetría radial, ya, vamos a primero a ver el tipo de raíz que nos están mencionando, ¿ya? Miren, mayormente la raíz que nosotros vamos a participar o vamos a conocer es este tipo de raíz, ¿ya? Este tipo de raíz, ¿ya? En la cual nosotros vamos a hacer, pues, ay, perdón. Ya, ahí está. Ahí. Ya, no importa. Quería dibujar ahí encima de la raíz, pero a ver, vamos a ver de nuevo. Ahí está. ¿Listo? Ya vamos a hacer un corte imaginario, ¿ya? Por acá, por la mitad. Ya estamos cortando ahí, ¿ven? Vamos a cortar por acá. ¿Ya? Entonces ahí, cuando hablamos de ese tipo de corte que estamos viendo que he hecho, se va a distinguir dos partes, ¿no? Dos partes, ¿ya? Entonces, ahí vamos a encontrar, ¿no? Una raíz principal y una raíz secundaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de raíz, ¿ya? Que está partida en dos, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿ya? Este tipo de raíz, ¿no? Que tiene una simetría bilateral, o sea, dos lados, una derecha y una izquierda, ¿no? Un lado derecho, un lado izquierdo. O sea, es decir, la mitad de la derecha es una imagen, ¿no? Especular de la mitad de la izquierda, ¿ven? Parecen dos lados, ¿no? Si tú cortas y los pegas, tratas de pegar, van a tener casi, ¿no? La misma característica, tanto a la derecha como a la izquierda. Es como un espejo, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a encontrar ese tipo de raíz y de ese tipo de raíz nos está preguntando, ¿no? Yo cuando he leído, ¿no? Nos estaba preguntando de ese tipo de raíz. ¿Ya? Entonces, la raíz posee un tipo de simetría bilateral. La mayoría de las raíces presentan ese tipo de simetrías bilaterales. ¿Cuándo es una simetría radial? Una simetría radial, cuando se presenta, ¿ya? Cuando, eh, cuando la raíz presenta raíces secundarias, ¿no? Que emergen de la radícula, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan que nosotros dibujamos una semilla, ¿no? Y por acá empezaba el proceso acá estaba el germen, ¿no? El embrión, y por acá ocurría el proceso de germinación, y salía pues una pequeña raicilla, ¿no? Y eso se llamaba radícula, y eso estaba en la superficie terrestre, ¿no? Ya digamos que esto sea la superficie, ¿no? Y esta radícula, ¿no? Generaba pues una raíz, ¿no? Una raíz principal, ¿no? Ahí está. Entonces, como esta radícula generaba una raíz principal, había raicillas pequeñitas que salían, ¿no? Y ese tipo de raíces nos está diciendo, ¿no? Entonces, esa radícula, cuando son organismos dicotiledones, ¿se acuerdan que presentaban dos cotiledones, ¿no? Se presentaba en la radícula, y cuando era monocotiledón, ¿no? O monocotiledón, se presentaba desde el tallo, ¿no? Entonces, acá germinaba y ya salía un tallo, ¿no? Entonces, si presenta ese tipo de raíz, ¿no? Desde el tallo, va a ser radial, ¿no? Ya, entonces ahí encontrábamos esa característica. Penta radial ya es que tiene, pues, penta viene de 5, ¿no? Entonces va a haber, pues, 5 raíces secundarias, algo así, ¿no? Ya, entonces acá va a ser la 1, es la A, bilateral, ¿ya? Bilateral, chicos, eso es lo que he podido encontrar en la solución de esta pregunta, ¿ya? A ver, el oyuco, la papa y la oca son tallos que almacenan sustancias de reserva, ¿no? Hablamos de tallos y vimos la otra vez que hablamos de tallos. Ya van a tener que revisar acá también los tallos
Y acá está, ¿ven? Este tipo de tallos como los tubérculos, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ahí están los tubérculos. ¿Ya? Entonces, ven, estos tipos de tallos presentan pues esta característica de tubérculos, ¿no? Entonces, el oyuco, la papa y la oca son tallos que almacenan sustancias de reserva y los tubérculos son esta característica principal, ¿ya? La 2 es la C también, ¿ya? La 2 es la C. La 3, cuando la raíz principal conserva mayor desarrollo que las raíces secundarias, se denomina, a ver, ¿qué tipo de raíz? Cuando la raíz, Yo creo que La, ajá, profe, la A. la A, pivotante, ¿no? Pivotante. Y eso lo vemos acá en la imagen, miren, acá está, acá en esta imagen de acá. Acá está, ¿ven? Miren, acá podemos ver según la forma, porque están hablándonos bastante de la forma, ¿ya? Acá va a estar la raíz pivotante o oxonoforma, ¿no? Oxonomorfa, morfa, porque acá está una raíz principal y acá va a haber unas raíces secundarias. Pero esta raíz principal tiene mayor desarrollo que las raíces secundarias. Bueno, acá hay una raíz ramificada, bueno, no tiene pues esa raíz principal. Acá también la fascicular, la tuberosa, la napiforme. Esta es la adventicia. Bueno, acá en la adventicia, por ejemplo, presenta un estolón, ¿no? Estolón, ¿qué quiere decir? Que es un brote lateral, ¿no? Por ejemplo, esta planta estaba sola y salió un brote natural a partir de esto, ¿no? Esto está en la superficie, ¿no? Ahí está. Y este estolón es un medio en el cual se comunicaba y nació otra plantita, ¿no? Eso es un estolón. Un brote lateral que nace en el tallo de alguna otra planta, ¿no? Sobre todo en las herbáceas ocurre eso. Entonces ahí está el, a ver, estamos haciéndolo rápido porque ya se nos va a ir el tiempo, ¿no? Entonces ahí está, cuando la raíz principal conserva mayor desarrollo que las raíces secundarias se denomina pivotante. La fasciculada ya hemos visto, ¿no? Varios pelitos, la tuberosa también hemos visto, ¿no? Son tallos que presentan organismos. ¿No? Ahí está, ¿no? Acá está. La tuberosa presenta pues estos tallos, ¿no? Estas raíces presentan pues, ¿no? La yuca, la zanahoria. Eh, Ahí está, ¿no? Sí. Ya listo, chicos, vamos a hacerlo rápido. Aérea, pues otro tipo de clasificación, ¿no? De las raíces aéreas o tallos aéreos, ¿no? Raíces sobre todo. Ya, la radícula ya hemos visto, ¿no? Crece y forma de raíz principal que conserva el predominio sobre las otras que nacen a sus costados, ¿no? Entonces ahí está la raíz principal, eso se denomina según el crecimiento, ¿no? Acá también está arriba. Tienen que revisar bastante la guía, o ¿no? Según los tipos de ramificaciones, va a presentar este tipo de ramificación lateral. No, si presenta una ratificación terminal, quiere decir que la radícula detiene el crecimiento del cuello, de la raíz, y nace un manojo de raicillas. Ya, bueno, ahí está. Listo. Entonces acá sería la 4 es la A. Tienen que revisar. La 4 es la A. A ver, la 5. ¿En el examen vino esto o no vino? El fenómeno físico por el cual la solución del suelo, la savia bruta, ingresa a los pelos absorbentes se llama, ¿por qué? ¿Cómo se llama ese fenómeno? algo, no sé, Ah, Los osmosis. y este el proceso de ósmosis. ¿Se acuerdan que había ese proceso de ósmosis, ¿no? De una zona de alta concentración a una zona de menor concentración, había por una membrana y eso pasa en las células. Y estos pelos absorbentes, pues, está formado por tejidos y por células que absorben, pues, y pasan por ese proceso de ósmosis, por esa presión osmótica. ¿Y la savia bruta, de qué estaba conformada? ¿De qué estaba conformada la savia bruta?
¿De nutrientes? Ya, pero ¿cómo se llamaba eso? Cuando tú vas a un parque, ¿qué ves? Un árbol, ¿de qué se alimenta? ¿Qué tipo de sustancias adquiere del suelo? A ver, ¿qué tipo de sustancias adquiere del suelo? Los abonos, los fertilizantes. Ya, pero eso solito lo va a adquirir. ¿Qué necesita para eso? Agua. Agua, pues. Entonces la savia bruta contiene agua y también contiene sales minerales. Bueno, su compañero habla de abonos, fertilizantes, y eso, todo eso son sales, pues polifosfatos, fosfatos, ¿no? Bueno, que antiguamente se utilizaba solamente el abono orgánico, pues, y ahora otra vez está volviendo a eso, ¿no? Porque ahora los abonos artificiales, pues, contienen muchas sustancias que contaminan al medio ambiente, al suelo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y eso va a depender mucho de, ¿no? De la estacionalidad de una planta, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, dice que hay que descansar siempre la tierra un año, ¿no? Bueno, algo así dicen, ¿no? Ya, ahí está el fenómeno de osmos. Los tallos frecuentes en las llamadas gramíneas ¿cuáles son esos tipos de tallos frecuentes en las gramíneas? ¿Se acuerdan las gramíneas? ¿Qué son las gramíneas? La C, tubérculos. Ahí está, sí, muy bien, muy bien. Las gramíneas. A ver, vamos a ver gramíneas y sus partes. Ahí está. Creo que ayer les mencioné eso. Miren, acá están las gramíneas. El maíz, por ejemplo, es un tipo de gramínea, ¿no? ¿Qué tipo de tallo tiene? Leñosa. Acá está. Acá está la inflorescencia. Mira, la espiga, los racimos, ¿no? ¿Qué tipo de tallo tiene? Tallo, ¿ah? Tallo. ¿Qué tipo de Leñosa. tallo tiene? A ver, acá dice, los tallos son cactus. Es como un cactus. Es como un cactus, ¿no? Tiene espinas, ¿no? El rizoma va por el suelo, va por abajo. No. Entonces, ¿cómo conocen el maíz? ¿Han visto maíz en el maíz, no? Sí, ¿no? El tallo que es en estilo caña, ¿no? La caña, pues, ¿no? Ahí está, la caña. La sé, profe, Listo. la caña. Claro, acá están viendo en la imagen, pues miren, es una caña, ¿ves? Y presenta una raíz fasciculada, miren, acá está. O sea, tiene varios pelitos, no tiene una raíz principal, sino tiene varios, ¿no? Pelitos, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si vemos acá la raíz, acá vemos lo que hemos hecho. Raíces fasciculadas, miren, del maíz, miren, acá está fasciculada y presenta una caña, ¿no? Y a algunos les gusta la caña del maíz, ¿no? Cortan y sacan el dulce, ahí está. Los tépalos. Bueno, eso no, es otra estructura. Ya, a ver, nos acaba el tiempo. Nos queda 10 minutos. Pequeños cuerpos ovoides formados por una membrana y protegidos por una escama. Bueno, eso también creo que está acá arriba, justo sus compañeros me dijeron. Acá están, que son las yemas, ¿no? En los tallos, ¿no? ¿Cómo forman? Miren, acá va creciendo la planta y va saliendo la yema, ¿no? Acá es el cactus, pues, ¿no? Acá hay un tipo de, entonces imagínense. Ahí está, entonces ahí está, las yemas, las yemas. La 7 es la C de casa, la C de casa. Ahora, los rizomas son tallos de crecimiento. ¿Los rizomas qué tipo de tallo de crecimiento tienen? Horizontal, profe. La B. Horizontal, claro, horizontal. Acá están los rizomas, miren. Acá está clasificación de los tallos, miren, subterráneos, ¿no? Horizontal.
Los rizomas, ahí están, ¿ven? Horizontal a la superficie terrestre. El cáliz está formado por hojas llamadas. ¿Quiénes forman el cáliz? ¿Se acuerdan? Los sépalos, profe. Los, Sí, profe, aquí los están sépalos. Los sépalos. los, Sí, profe, los los sépalos. sépalos, esas hojitas verdes, ¿no? Ahí está, muy bien, los sépalos. Y la corola, ¿quiénes forman? Los pétalos, esas coloraciones de las flores, ¿no? Ahí están, de las partes importantes de las flores, las hojas, ¿no? Ahí están, bien. Formada por pétalos de las hojas de colores, ven, acá está rosado, amarillo, todo tipo de coloraciones de las hojas. Son los órganos más importantes de una planta. Las hojas, profe. ¿Por Sí, qué? profe, las hojas, las hojas. La B, ¿Por qué? profe. ¿Por qué? Porque transmite oxígeno, nutrientes. Ah, claro, porque realizan el proceso de fotosíntesis, pues. Ahí está muy importante, ¿no? Ese proceso de fotosíntesis que realizan las hojas, ¿no? Las hojas. Ya ahí podemos encontrar esas estructuras, ¿no? Ahí, si no hubiera eso, no hubiera la transformación, pues, de la savia bruta en savia elaborada, ¿no? Tendríamos que ver otra estructura, ¿no? Ya, la flor después de la fecundación forma el, Ovario. Ovario. ¿ah? El ovario, profe. Ahí hay una confusión, ¿ya? No se preocupen, esa pregunta no va a venir en el examen, sino que ahí nos hemos confundido en marcar la alternativa, ¿ya? Así lo vamos a corregir, ahí van a marcar la C, va a formar el fruto, ¿ya? Entonces, el fruto va a ser, ¿no? Ya, corrijan, eso no va a venir en el examen porque si no me van a matar después a mí, ¿ya? El óvulo, una vez fecundado, ¿ya? Se convierte en semilla. Acá, miren, el óvulo, acá vamos a ver. Ah, ya lo cerramos, ¿no? Miren, estos óvulos que estamos en blanquito, una vez fecundado por el polen, se va a convertir en semilla. Y el ovario, que es todo esto, esta parte de acá, en la parte dilatada, se va a convertir en fruta, todo eso se va a convertir en fruta. Bueno, todas las hojas van a caer de la flor, ¿no? Estos estambres se van a adentrar y es un proceso de cómo se transforma eso en fruta, ¿ya? Entonces, todo ese proceso va a ocurrir, pues, en el proceso de la fecundación. Entonces, acá es ¿no? La flor después de la fecundación forma el fruto, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí la 11 se corrigen, ¿ya? Corrigen, por favor. Ahora, los pétalos presentan varios colores debido a los pigmentos depositados ¿en dónde? En los Mesófilos. mesófilos, Los ¿no? filos. Ajá. ¿Se acuerdan que los mesófilos eran, pues, eran tejidos no parenquimáticos clorofilianos, o sea, no contienen clorofila. Entonces, contienen otros pigmentos, ¿no? Entonces ahí los pétalos contienen otro tipo de, de parénquimas no clorofilianos, ¿no? Van a ser incoloros o cromóforos, ¿no? En la cual va a presentar otras coloraciones a los carotenoides, entonces, y esos dan coloración a las flores y a los frutos, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a encontrar muchos tipos de flavonoides, antocianinas y todo eso. ¿Ya? Listo, ahí está. Ya, bueno, las cutículas, cutinas, ya no nos va a alcanzar el tiempo, nos queda 4 minutos. Ya, si el cáliz y la corola poseen el mismo color, se denomina,
¿ya? Ahí también va a haber un tipo de coloración, ¿ya? Y eso se llama más perianto, ¿ya? Periantío, profe. Periantio. Ahí está, periantio. Y acá vamos a ver, miren acá, el cáliz y y la corola van a presentarle una misma coloración, se llama periantio. Listo, periantio. A las plantas que solo poseen flores masculinas o flores femeninas se les llama hermafroditas, ¿no? Acá está, miren, van a presentar esta coloración, esta estructura, ¿no? Los estambres y el pistilo, ¿no? En una sola flor, eso se llama hermafroditas, ¿no? ¿Ya? Dentro del fruto se ubican, ¿quiénes se ubican dentro del fruto? Las semillas, pues, ¿no? Y la parte principal de este es el Embrión. embrión. Ahí está, el embrión. Y de ahí van a nacer, pues, la plantita, va a salir de este embrión va a salir la radícula. Bueno, ahí está, ¿no? Ya dijimos que era cotiledón o monocotiledón o dicotiledón, sí presentaba pues diferentes estructuras. Ya, a ver, en la polinización artificial participa ¿quién? ¿Quién participa en la polinización? Y el hombre. El hombre pues participa en la polinización artificial, ¿no? Hombre, profe. El hombre. Muy bien, muy bien. Ahora les voy a pasar las correcciones ya al WhatsApp, así que me estaban pidiendo de esa Profesor, le paso corrección. la Ya Profe, mandarle a la la asistente. asistencia. Ya, no se desesperen, ahorita les voy a pasar la asistencia. Tiene que pasar, Por profe. eso Capaz me olvido. ya, no se olviden, ahorita voy a pasar, ¿ya? Ya. Ya, listos, acá vamos a mandar la asistencia, ya está, voy a buscar el código, ya un ratito me espera. Ya, chicos, ya marcaron la asistencia, sí, todos. Sí, profe. Ya, chicos, entonces ahora les mando la asistencia, ¿ya? La asistencia, ya les mandé la asistencia. Ya, ahora les mando lo que he corregido sobre la pregunta 11 en la C, ¿ya? En la C. Ya, ese es un pequeño error. Pero no se preocupen, repasen todo lo que hemos hecho y ya van a estar listos para el último examen. ¿Qué tal les ha ido en el tercer examen? Muy bien. Ya, espero que les haya ido muy bien, muy bien. Y mucho esfuerzo, ya falta poco nada más, ¿ya? Ya chicos, entonces cuídense, me imagino que van a tener otra clase ahorita, así que no les robo más tiempo. Ya, entonces estamos avanzando la siguiente semana, estudien todo lo que puedan y repasen. Bueno, esto lean un ratito y ya van a saber, ¿no? Todo. Ya chicos, cuídense y si quieren pueden ir viendo más información, pero no se compliquen mucho con los temas, ¿ya? Ya chicos, nos vemos, bye bye, cuídense. Chao, profe. Cuídense. Chao, chao. Usen protector facial, mascarilla y Profe. todo. Usen protector facial, mascarilla y todo eso, ¿ya? Nos vemos, bye bye. Chao, profe. Chao.